Me llamo Mercedes y tengo 78 años. Si me ves por la calle, no me miras dos veces, una viejita más con el changuito de las compras, el saquito de lana y los pies hinchados. Pero lo que nadie imagina cuando me ceden el asiento en el colectivo es que yo, esta abuela que toma mate en la ventana, planificó durante meses una venganza. No de novela, no de película. Una venganza real. En Buenos Aires. En plena democracia. El día en que todo empezó parecía igual a cualquier otro. Yo estaba en la cocina, revolviendo una olla de guiso de lentejas, la tele prendida de fondo con las noticias, más por costumbre que por interés. Desde que murió Julio, mi marido, la casa quedó demasiado silenciosa. La tele hace ruido de compañía, nada más. Julio murió hacía apenas 6 meses, de un infarto. Eso dijeron. Yo sé que el corazón se le rompió de otra cosa. Aquel día había habido un operativo policial enorme en la villa de al lado. Helicópteros, tiros, gases. Desde mi balcón vi cómo se llevaban pibes esposados, vi una mujer sangrando en la vereda. Y vi, sobre todo, que a Julio se le cortaba el aire. Apaga eso, Mercé, me dijo, llevándose la mano al pecho, cuando la tele repetía las imágenes. No llegué a apagar nada. Cayó redondo en la silla. Para cuando vino la ambulancia, ya no estaba. En el noticiero, ese mismo día, el ministro de Seguridad salió sonriendo. Decía que el operativo había sido un éxito, que el Estado no iba a claudicar frente a los delincuentes. Yo miraba la pantalla con los ojos llenos de lágrimas y una bronca muda en la garganta. Pero todavía no era odio. Era esa rabia cansada de los pobres, de las viudas, de las madres. Una rabia que una aprende a tragar. Lo que lo cambió todo fue un detalle mínimo. El conductor dijo, palabras del ministro de Seguridad, Alejandro Ferrero. Esa palabra me atravesó como un cuchillo que viene del pasado. Apoyé la cuchara, me acerqué a la tele. En la pantalla, un hombre de unos 40 y pico, prolijo, seguro, con ese tono de voz que usan los que están acostumbrados a mandar. Yo conocía ese apellido. Lo había repetido 1000 veces en comisarías, en tribunales, en organismos de derechos humanos, en cartas que nadie contestaba. Capitán Ferrero. Él se llevó a mi hija. Anótelo, por favor. Ferrero. Sentí que el piso se movía. Apagué el fuego de la olla, me senté despacio. Me temblaban las manos. Hacía tantos años que no pronunciaba ese nombre en voz alta que creía haberlo olvidado. No estaba olvidado. Estaba enterrado. Me quedé mirando al ministro como si fuera un fantasma. Tenía algo en la mirada. No sé si eran los ojos, o la forma de sonreír sin que se le arrugara el resto de la cara. Pero había algo que me recordó a aquella noche de 1977. La noche en que se llevaron a Ana. Mi hija. Mi única hija. Y estaba embarazada. Mientras el ministro seguía hablando de bajar la edad de imputabilidad y recuperar el orden, yo ya no escuchaba las palabras, escuchaba las botas en el pasillo de mi casa vieja. El portazo. El grito de Ana. El llanto ahogado. Y una voz de hombre que decía, Capitán Ferrero. Anote, señora, por si quiere hacer la denuncia. Se rieron. Siempre se reían. Volví al presente cuando pasaron a otro tema. Algo de la economía. No me importaba. Apagué la tele. Me quedé a oscuras en la cocina, con el guiso enfriándose en la hornalla. Repetí en voz baja, Ferrero. Ferrero, no podía ser casualidad. El apellido coincidía. La edad también, ese ministro podría ser perfectamente hijo de aquel capitán. O alguien de su familia. Y lo que me enfermaba de bronca era que ese apellido, el apellido que para mí significaba desapariciones, gritos, capucha, ahora se mostrara en la pantalla como sinónimo de seguridad, de orden.
Pensé en Julio, muerto por un infarto que le causó un operativo ordenado por un ferrero. Pensé en Ana, desaparecida por un operativo dirigido por otro ferrero. Y entonces lo sentí. Algo se encendió adentro mío. Un fuego que yo creía apagado desde hacía décadas. No era solo tristeza. No era solo memoria. Era deseo de justicia. Y de venganza. Porque una cosa aprendí en todos estos años, a veces la justicia llega tarde, llega a medias, o no llega nunca. Y yo ya no tenía tiempo para esperar. Me miré en el reflejo de la ventana. La cara arrugada, las ojeras, el pelo blanco recogido en un rodete flojo. ¿Quién me iba a tomar en serio? ¿Quién iba a sospechar algo de esta vieja? Y ahí, frente a mi propio reflejo, tomé la decisión que cambió lo poco que me quedaba de vida. No iba a morirme sin hacer algo contra ese hombre. Contra ese apellido. Contra esa impunidad que me había robado a mi hija y ahora a mi marido. Lo que todavía no sabía era hasta dónde me iba a llevar ese algo. Ni la sorpresa que me esperaba al final del camino. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. Para que entiendas por qué ese apellido me quemaba la lengua, tengo que volver atrás. A cuando yo todavía era joven, tenía fuerzas en las piernas y creía que el futuro iba a ser mejor. A Ana la tuve a los 22. Era una nena flaquita, con el pelo negro como el mío y los ojos de su padre. Creció en una casa humilde pero alegre. Había poco dinero, pero sobraba discusión política. Julio era ferroviario, sindicalista. Yo, más discreta, hacía lo mío, llevaba mensajes, escondía panfletos, prestaba la casa para reuniones. Nada heroico, pero suficiente para que nos ficharan. Cuando empezaron los años duros de la dictadura, en el 76, yo ya sabía que había cosas que era mejor no decir ni en voz baja. Algunos amigos dejaron de venir. Otros desaparecieron de un día para el otro. En el barrio se hablaba de los Falcán verdes, de los chupados. Nadie decía la palabra muerte. Se decía no volvió. Ana tenía 19 cuando empezó a militar en la facultad. Y yo, que debería haber tenido miedo, me sentía orgullosa. La veía repartir volantes, organizar asambleas, volver tarde. Y por dentro pensaba, es valiente, como el padre. Cuando me dijo que estaba embarazada, me asusté y me emocioné al mismo tiempo. Mamá, vas a ser abuela, me dijo, con una sonrisa tímida, llevándose la mano a la panza. La abracé fuerte. Pensé que, en medio de tanta oscuridad, por lo menos algo nuevo iba a nacer. Me equivoqué. La noche que nunca se me borra fue fría, de julio. Yo estaba cosiendo en la mesa del comedor. Ana dormía en su habitación. Julio no estaba, había salido a una reunión. Escuché primero el ruido del motor. Después, las botas en la vereda. Golpes en la puerta, pero no como los de un vecino. Golpes de gente que sabe que la van a abrir igual. No tuve tiempo de nada. Tiraron la puerta abajo. Entraron 4, 5 hombres armados, con ropa de fajina, algunos con la cara descubierta, otros no. El que iba adelante era más joven que los otros, pero se notaba que mandaba. Se paseaba por mi casa como si fuera propia. ¿Dónde está Ana López?, preguntó. Yo quise hacerme la tonta. Acá no vive ninguna Ana, me pegó una cachetada que me hizo caer sobre la mesa. No me haga perder el tiempo, señora. Entraron a la pieza de Ana. Todavía recuerdo su grito, mamá. Salió arrastrada de los pelos, en camisón, con la panza ya marcada de 6 meses. Yo me colgué de ella, pero uno me empujó contra la pared. ¿Qué le van a hacer? Está embarazada. Grité. El joven que mandaba me miró con una media sonrisa. Capitán Ferrero, dijo, como quien se presenta en un cóctel. Anote, señora, por si quiere hacer la denuncia. Los otros se rieron. Llévensela.
Ana gritaba, lloraba, pedía por el padre. Yo solo alcancé a agarrarle la mano un segundo, a besarle los dedos. Mamá, cuida a mi bebé, me susurró. Nunca más la volví a ver. Ese nombre, Ferrero, me quedó tatuado en la memoria. Lo repetí en todas las oficinas donde me atendieron con cara de piedra. Lo escribí en carteles cuando empecé a marchar con las madres y las abuelas a la Plaza de Mayo. Fui aprendiendo palabras nuevas: centros clandestinos, apropiación de menores, nietos desaparecidos. Pasaron los años. La democracia volvió, pero Ana no. Nos dijeron que seguramente había sido trasladada. Un eufemismo para asesinada. Lo único que me quedaba era la posibilidad de que el bebé hubiera nacido y estuviera en algún lugar. Un nieto o nieta, con otra familia, otro nombre. Cada joven que veía por la calle de cierta edad lo miraba 2 veces. ¿Será?, me preguntaba. Y mientras yo envejecía, el apellido Ferrero subía. Primero lo vi en una nota chiquita del diario: Alejandro Ferrero, abogado, hijo de un destacado militar retirado, asume un cargo en seguridad. Después en la tele, opinando sobre inseguridad, endureciendo leyes. Siempre del lado del palo. Pero esa mañana en la cocina fue distinta. No era solo el apellido. Era que ese hombre, Alejandro Ferrero, había ordenado el operativo que asfixió a mi marido, que castigó a un barrio entero. Y hablaba de éxito. Entonces se mezclaron todas las líneas de mi vida: la de la madre de desaparecida, la de la abuela de un nieto perdido, la de la viuda reciente. Y en el centro, como un nudo, Ferrero. Esa tarde llamé a mi nieto Tomás. Tomás es hijo del hijo que tuve después de Ana, cuando ya creía que no iba a poder querer a nadie más. Es un pibe flaquito, de 22 años, todo el día con la computadora. Yo siempre le decía en broma que era mi hacker. Abu, ¿qué pasó? Me asustaste por mensaje, me dijo, entrando con la mochila al hombro. Le serví mate, le mostré la repetición de la entrevista al ministro. Quiero que me enseñes a usar bien el teléfono y la computadora, le dije, mirándolo fijo. Él se rió. Para ver recetas en YouTube, para eso también, respondí. Pero sobre todo, quiero aprender a buscar gente. Información. Cosas que no quieren que veamos. Tomás me miró raro. Estaba acostumbrado a verme como la abuela que se confunde con los botones, no como alguien que habla de buscar gente. ¿Es por la bisabuela Ana?, preguntó en voz baja. Él había crecido escuchando fragmentos de esa historia. Asentí. Es por tu bisabuela. Y por tu abuelo. Y por mí. Mientras él me explicaba cómo usar el buscador, cómo entrar a registros públicos, cómo ver redes sociales, yo sentía que algo en mí se despertaba. La vieja que caminaba en ronda en la Plaza de Mayo volvía a ponerse los pañuelos, pero esta vez con una herramienta nueva: la tecnología. Y sobre todo, con una idea que empezaba a tomar forma en mi cabeza. No pensaba ir a llorar a ningún programa de televisión. Pensaba hacerle daño a Alejandro Ferrero. De la forma más profunda posible. Lo que no sabía era que, al empezar a tirar de ese hilo, iba a encontrar algo mucho más grande que una simple venganza. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame si en tu familia también hay historias que nunca se contaron. Con un poco de paciencia y mucha terquedad, aprendí cosas que jamás pensé. Tomás me abrió un mundo nuevo. Acá podés ver su Twitter, Abu, me decía. Acá su currículum. Acá, fotos viejas que la gente sube y no borra nunca. Yo anotaba todo en una libreta: fechas, nombres, lugares. Vieja costumbre de los años en que pasábamos mensajes de mano en mano. Mientras otras abuelas jugaban al buraco, yo armaba un dossier. No tardé en darme cuenta de que sola no iba a poder. Así que llamé a las únicas personas con las que siempre pude contar, mis compañeras de la plaza. Nora fue la primera en venir. 80 años,
bastón, una memoria que ya la querría cualquier juez. Otra vez Ferrero, me dijo, cuando le conté. Sí. Pero ahora está en la tele, Nora. Es ministro. Y mató a Julio. Ella apretó los labios. No alcanzó con robarnos a los hijos, ahora también se llevan a los viejos. Marta, la vecina del cuarto piso, se nos sumó después. Viuda, jubilada de contadora. Sabe leer balances como yo sé leer rostros. Si ese tipo tiene empresas truchas, yo las voy a encontrar, me prometió. Y así, sin darnos cuenta, armamos una pequeña banda de abuelas. Cada una con su talento. Nora, con sus contactos en organismos de derechos humanos. Marta, con su ojo para los números. Tomás, desde la computadora, era nuestro nieto hacker. Yo era la cabeza. No por ser la más inteligente, sino porque era la que más odio acumulaba contra ese apellido. Nuestra primera pista fuerte llegó por algo que parecía menor. Revisando una entrevista antigua a Ferrero, encontré un detalle que me hizo ruido. El periodista le preguntaba por su familia. Él contestaba, fui hijo único. Mis padres murieron cuando yo era joven. Mi padre fue militar durante el proceso, pero se retiró sin ninguna causa en su contra. Nada raro, en apariencia. Pero Nora, cuando escuchó el apellido del padre, se enderezó en la silla. Ese nombre lo conozco, dijo. Coronel Jorge Ferrero. Estaba mencionado en algunos testimonios de un centro clandestino. Buscamos en los archivos digitales de organismos de memoria. Ahí estaba, el coronel Ferrero, vinculado a un lugar que yo ya había escuchado demasiadas veces, el Pozo de Banfield. Uno de los centros donde, se decía, habían nacido muchos bebés de presas embarazadas. Como Ana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomás, fíjate si encontrás el año de nacimiento del ministro, le pedí. 78, me dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Febrero del 78. Ana había sido secuestrada en julio del 77. Estaba de 6 meses. Si sobrevivió un poco más, el bebé podría haber nacido, a principios del 78. Me quedé helada. ¿Qué pasa, Abu?, preguntó Tomás. Nada, mentí. Seguí buscando. No quería entusiasmarme. Durante años, las abuelas habíamos aprendido a convivir con la ilusión y la decepción. No podía permitirme creer tan fácil que mi nieto perdido estaba delante de mis narices, y encima era ese hombre al que odiaba. Pero las coincidencias seguían apareciendo. Marta, revisando declaraciones juradas de patrimonio, encontró que Ferrero tenía participación en una fundación con el nombre de la madre adoptiva, Fundación Carmen Ferrero. Una ONG para la defensa de la familia tradicional. Mira qué ironía, bufó Nora. Hablan de familia y se apropiaron de hijos ajenos. Tomás, que se movía como pez en el agua en la web, encontró otra cosa. Abu, hay un cable filtrado de hace años donde se menciona que algunos funcionarios habrían sido hijos apropiados y que se recomendaba no profundizar en el tema para no generar escándalo político. Uno de los nombres está tachado, pero la fecha de nacimiento coincide con la de Ferrero. Sentí que las manos me sudaban. Necesitamos algo más, dije. Papeles. Un acta. Algo que lo conecte con Banfield. La oportunidad nos llegó desde un lugar inesperado, la propia esposa del ministro. Ella presidía una fundación que hacía acciones solidarias en barrios pobres. Un día, vinieron a mi edificio a dejar volantes para una colecta de ropa. Estaría bueno que algunas vecinas mayores nos ayuden a clasificar donaciones, ¿sabes?, me dijo la chica que repartía. Yo sonreí, escondiendo la euforia. Yo puedo. Tengo tiempo, le respondí. Y conozco a otras abuelas del barrio. Así fue como terminamos, Nora y yo, un sábado por la tarde,
doblando ropa usada en un salón enorme, con el logo de la fundación de la esposa de Ferrero en las paredes. La señora en cuestión apareció al rato. Elegante, amable, con esa condescendencia que algunos tienen con los viejos. Las abuelas son fundamentales para nuestra tarea, nos dijo, sonriendo para la foto. Ustedes son la reserva moral de la patria. Yo asentí, jugando el papel de abuelita buena. Mientras tanto, mis ojos recorrían cada rincón, cada puerta, cada carpeta sobre las mesas. En un momento, mientras Nora entretuvo a la señora contándole alguna anécdota de la plaza, yo me escabullí a una oficina chiquita que había al fondo. No estaba cerrada con llave. Sobre el escritorio, pilas de papeles, una computadora encendida, un archivador metálico. Abrí el primer cajón. Cosas sin importancia. En el segundo, carpetas con el título Casos Especiales Reserva. No voy a detallarte cómo me temblaban las manos. Solo sé que empecé a hojear una por una. Había informes sobre familias vulnerables, adopciones, intervenciones del Estado. Hasta que vi algo que me dejó sin aire. Una copia de una partida de nacimiento de 1978. Bebé masculino. Madre, NN. Lugar de nacimiento, Hospital Militar Campo de Mayo. Observación manuscrita, trasladado a familia del coronel J.F. Jorge Ferrero. La partida tenía sobrepuesto, con una grampa, otro documento, la inscripción del mismo bebé, meses después, con otro nombre y otra madre, Carmen Ferrero. El nombre del bebé en esa segunda partida me golpeó como un ladrillo, Alejandro. Alejandro Ferrero. Sentí que las piernas no me sostenían. Mi nieto perdido, era ese hombre. O, al menos, todo indicaba que sí. Guardé la copia de esos papeles dentro de mi ropa, pegada al cuerpo, como si fueran una bomba. Salí de la oficina tratando de que no se me notara el temblor. Nora me miró a los ojos y supo que algo había cambiado. ¿Qué encontraste?, susurró. Lo que llevamos 40 años buscando, le dije. Lo que todavía no sabíamos era que ese hallazgo iba a poner nuestra vida, y la de toda una generación, patas arriba. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también de qué lugar nos estás viendo. Cuando volví a casa con esas fotocopias pegadas al cuerpo, sentí algo que no sentía desde que Ana era chica, miedo verdadero. No el miedo difuso a que te pase algo, sino el miedo concreto de saber que, si alguien descubría lo que tenía, podía desaparecer otra vez. A mi edad, desaparecer es tan fácil como un murió de causas naturales. Escondí los papeles en el lugar más tonto y más seguro que encontré, dentro de una funda de almohada que ya nadie usaba. Las viejas tenemos nuestros trucos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, los ojos clavados en la pared, repitiendo en mi cabeza, Alejandro Ferrero. Nacido en 1978. Madre NN. Trasladado a familia del coronel Ferrero. Podía ser cualquier mujer. Cualquier presa embarazada. Pero yo ya no podía evitar hacer cuentas, fechas, lugares, la edad que habría tenido mi nieto. Tomás vino al día siguiente. Abu, ¿qué pasó en la fundación? Me quedé preocupado. Lo miré y dudé. Durante años había intentado no cargar sobre mis hijos y mis nietos el peso de la historia. Pero ya no era tiempo de callar. Saqué las fotocopias de la funda. Las apoyé sobre la mesa. Quiero que leas esto y me digas qué entendés, le pedí. Lo vi leer en silencio. Frunció el ceño. Me miró. Estás diciendo que, estoy diciendo que es muy probable que el ministro Ferrero sea uno de esos niños apropiados. Y que, por las fechas, podría ser mi nieto. Tomás se quedó mudo. Después se llevó las manos a la cabeza. Esto es, enorme, Abu. No lo digas en voz alta, lo corté. No confíes en nadie. Solo en mí, en Nora y en Marta.
Él asintió, serio como pocas veces lo había visto. ¿Y qué vas a hacer? Buena pregunta. Yo no quería ir corriendo a las autoridades. Ya sabía cómo terminaban esas cosas, años de espera, pericias, apelaciones. Y mientras tanto, Ferrero seguiría siendo ministro, ordenando operativos, consiguiendo poder. Yo no tenía años. Primero, confirmar, dije. Necesitamos una prueba de ADN. Si logramos vincular su sangre con la mía, ya nadie va a poder negar nada. Con las abuelas habíamos aprendido el valor de esa ciencia que parecía magia. Más de 100 nietos habían sido recuperados así. Yo esperaba ser la siguiente, aunque jamás imaginé que mi nieto sería un hombre del gobierno. El problema era conseguir una muestra de ADN del ministro sin que él lo supiera. Un vaso, un cepillo de dientes, un pelo, enumeraba Nora, como si estuviera planeando un robo. Para eso necesito acercarme más, dije. Fue entonces cuando me enteré de que la fundación de la esposa iba a organizar una cena de gala para recaudar fondos. Invitación exclusiva, lista limitada, pero necesitaban voluntarios para servir mesas, acomodar cosas. Ahí va a estar él, seguro, me dijo Marta, mirando el afiche en la pantalla. Si te apuntas como voluntaria, nadie va a sospechar de una abuela con delantal. Yo sabía actuar. Había pasado años fingiendo ser solo una ama de casa mientras escondía papeles en los dobleces de las cortinas. Así que me ofrecí. La esposa de Ferrero me recibió con una sonrisa perfectita. Mercedes, es un gusto que quiera ayudar, me dijo. Las personas mayores siempre dan calidez a estos eventos. Si supieras la calidez que te estoy preparando, pensé. Los días previos los pasé ensayando en mi cabeza. Cómo moverme, qué decir, cómo estar cerca sin llamar la atención. Tomás, por su parte, preparó el otro frente. Voy a armar un paquete con toda la información que tenemos, me explicó. Si algo te pasa, esto se manda automáticamente a periodistas, organismos, redes. No pueden callarnos a todos. Me enseñó cómo activar, desde mi celular, ese envío. Un botón. Nunca un aparato chico me había dado tanto poder y tanto miedo. La noche de la cena, me miré al espejo antes de salir. Me había puesto un vestido sencillo, el pelo recogido, un delantal blanco que nos dieron a las voluntarias. Parecía lo que era, una abuela que viene a servir canapés. Pero por dentro, me sentía como una guerrillera de otra época. El salón era un lujo que yo solo había visto en revistas, arañas de cristal, mesas largas con manteles impecables, mozos corriendo de un lado a otro. En las paredes, fotos de la fundación entregando juguetes a niños pobres. Todo muy prolijo, muy blanco. Lo vi entrar a los pocos minutos. Alejandro Ferrero. Traje oscuro, corbata sobria, la misma seguridad en la postura que había visto por televisión. Saludaba a todos, daba besos, sonreía para las cámaras. Cuando pasó cerca de mí, olí su perfume. Un olor caro, metálico, que me recordó al hospital donde una vez fui a buscar información sobre Ana. Gracias por su ayuda, me dijo, sin reconocerme, obviamente. Su voz me atravesó. Era cálida, entrenada para agradar. Nada que ver con la voz brutal del capitán de mi recuerdo. Pero debajo, yo escuchaba el eco del mismo mundo. Es un honor, alcancé a responder. Mientras servía copas y platos, lo observaba. Cómo ponía la mano en la espalda de su esposa, cómo apretaba el hombro de un empresario, cómo tocaba de vez en cuando su propio vaso de agua. Ese vaso se convirtió en mi objetivo principal. Esperé el momento justo. Cuando se levantó para ir al escenario a dar un discurso, dejó el vaso sobre la mesa presidencial, todavía a medio llenar. Un mozo se acercó para retirarlo, pero yo llegué antes. Yo me ocupo, mi amor, le dije, con tono de abuela. Lo llevé a la cocina,
como si fuera a lavarlo. En lugar de eso, lo envolví con cuidado en una servilleta limpia y lo guardé en una bolsa que había traído especialmente, oculta bajo mi ropa. En ese momento, con ese vaso en mis manos temblorosas, supe que ya no había marcha atrás. Si la prueba de ADN confirmaba lo que temía, o deseaba, no sé, mi enemigo iba a convertirse también en mi sangre. Y no hay odio que no se complique cuando se mezcla con la sangre. Cuando salí de la cocina, él estaba en el escenario, hablando. Tenemos que dejar atrás los fantasmas del pasado, decía. No mirar siempre para atrás, sino construir un futuro de orden y progreso. Yo lo miraba y pensaba, tu pasado está a punto de alcanzarte, hijo. Esa noche, al volver a casa con el vaso cuidadosamente guardado, sentí que estaba caminando en la cornisa de un edificio alto. Un paso en falso, y todo se terminaba. Lo que no sabía era que lo peor, y lo mejor, estaba por venir. Porque la prueba de ADN no solo iba a decirme quién era él. También iba a mostrarle al mundo quién era yo para él. No te pierdas las próximas partes de esta historia. Suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Conseguir que el laboratorio hiciera la prueba sin hacer demasiadas preguntas fue más fácil de lo que imaginé. Las abuelas teníamos contactos, años de luchar abren puertas. Llevé el vaso envuelto, di una muestra de mi sangre, firmé papeles que ya conocía de memoria. Los resultados van a tardar un poco, señora, me dijeron. Yo asentí. A esa altura, unas semanas más o menos ya no hacían diferencia. Mientras esperábamos, Tomás siguió armando el paquete digital con toda la información, las partidas de nacimiento, los vínculos del padre de Ferrero con centros clandestinos, los datos del operativo donde murió Julio. Cada noche repasábamos todo en mi cocina, con el mate de por medio. Si se confirma, esto va a ser un escándalo nacional, Abu, decía mi nieto. Un ministro de seguridad, nieto recuperado, hijo apropiado por un represor, y asesino de su propio abuelo, agregaba yo, sin piedad. Porque eso era lo que no podía perdonarle, saber que había ordenado ese operativo sin importarle a quién podía lastimar. Tal vez sin saber, entonces, quién era yo para él. Pero ahora, con todo lo que habíamos descubierto, ya no podía hablarse de ignorancia. El llamado del laboratorio llegó un lunes a la mañana. Señora Mercedes López, tenemos los resultados. Necesitaríamos que venga en persona. Fui sola. Nora me ofreció acompañarme, pero preferí enfrentar eso cara a cara conmigo misma. Me senté frente a la genetista, una mujer joven, amable, con ese tono prudente que usan los que traen noticias que pueden cambiar vidas. La muestra que usted trajo, empezó. Coincide en un 99,9% con usted como abuela biológica. Respiré hondo. ¿Y el otro porcentaje?, pregunté, casi por costumbre. Ella sonrió apenas. Marcaría error humano. Para todos los fines, podemos afirmar que el señor Alejandro Ferrero es su nieto. Lo dijo así, clarito. Es su nieto. No lloré. No grité. Sentí, más bien, como si una larga espera terminara y, al mismo tiempo, empezara otra nueva. 40 años mirando las caras de los jóvenes en la calle, preguntándome será. Y ahora el será tenía nombre, apellido, cargo, poder, enemigos, cámaras de televisión. Y a la vez, era el hombre que yo había decidido destruir. Salí del laboratorio con el papel en la cartera y un agujero en el pecho. Esa noche casi no hablé. Tomás leía el resultado una y otra vez. Es mi tío, murmuraba. El tipo que yo puteaba por Twitter es mi tío. Yo me limité a decir, es tu tío. Y mató a tu abuelo. No era justo, lo sé. Él no había apretado el gatillo. Pero la orden, la estructura, la impunidad, todo llevaba su firma. Pasé algunos días como en una nube.
Caminaba por la casa y veía dos fotos al mismo tiempo en mi mente, la de Ana embarazada, en el patio, riéndose con una jarra de limonada en la mano, y la del ministro en el escenario, hablando de orden. ¿En qué momento un bebé que llega al mundo puede torcerse tanto? Nora, siempre más práctica, me aterrizó. Mercedes, tenés algo que muchas quisieran tener, la verdad en un papel. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Y ahí entendí que no bastaba con identificarlo. Había que enfrentarlo. No a través de periodistas. No en un programa de televisión. Yo quería mirarlo a los ojos. Quería decirle quién era yo para él, y quién había sido él para mí. Buscamos la oportunidad. Y fue casi irónico que me la diera la misma fundación de su esposa. Organizaron una pequeña recepción en su casa, para agradecer a algunos voluntarios destacados. Entre ellos, yo. Señora Mercedes, el ministro quiere conocerla personalmente, dijo la asistente por teléfono. Lo tomé como una cita con el destino. Tomás se enfureció. Abu, es peligroso. No sabes quiénes cuidan esa casa, ¿qué pueden hacerte? Por eso vas a estar vos, del otro lado, le respondí. Si en 2 horas no sabes nada de mí, apretás el botón y mandás todo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero perderte también. Lo abracé. Yo ya estoy perdida desde que se llevaron a Ana, le dije. Esto es lo único que me queda por hacer. Esa tarde me tomé el colectivo hasta el barrio privado donde vivía el ministro. Rejas altas, guardias en la entrada, cámaras. Mostré mi DNI, la invitación. Me dejaron pasar con una sonrisa. La casa era grande, moderna, con jardín impecable. Adentro, todo olía a caro. Una empleada me hizo pasar a un salón donde ya había otras personas. Charlas, copas, fotos. Yo solo miraba la escalera. Al rato, él bajó. Alejandro Ferrero. Mi nieto. Mi enemigo. Esta vez no lo vi en una pantalla. Estaba ahí, a metros, respirando el mismo aire que yo. Se acercó, repartiendo apretones de mano, frases hechas. Cuando llegó a mí, me tomó la mano entre las suyas. Así que usted es Mercedes, la abuela estrella de la fundación, dijo. Mi esposa me habló mucho de usted. Es un gusto, ministro, respondí, y sentí que me acuchillaba la palabra ministro en la lengua. En ese momento, una asesora se le acercó y le susurró algo al oído. Él asintió y me miró. ¿Le molestaría acompañarme un momento a la biblioteca? Quiero agradecerle. Tranquilo, sin tanto ruido. Todos sonrieron. Qué amable el ministro, que se toma tiempo para hablar con una abuela voluntaria. Yo lo seguí por un pasillo alfombrado hasta una puerta de madera. Entramos. Cerró detrás de nosotros. La biblioteca era grande, con estanterías hasta el techo, olor a cuero, a papel viejo. Sin ventanas al frente. Está bien pensada, pensé. Nadie nos veía desde afuera. Él se volvió hacia mí, ya sin la sonrisa de acto público. Bueno, señora Mercedes, dijo. ¿Qué es lo que realmente quiere? Me quedé helada. Él ya sabía que no estaba ahí solo para hablar de donaciones. En ese instante, supe que la escena que llevaba meses imaginando estaba a punto de suceder. Y que nada me había preparado del todo para estar sola con él, con mi nieto, con mi enemigo, en una habitación cerrada. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame si habrías entrado a esa biblioteca o te habrías dado la vuelta en la puerta. Cuando me preguntó qué es lo que realmente quiere, sentí que se me secaba la boca. Pero a esta altura de mi vida, el miedo ya no podía mandarme. Quiero que me mires bien la cara, le dije. A ver si te recuerda a alguien. Frunció el ceño. Me observó, como quien examina un expediente. ¿Debería? Preguntó. Saqué de mi cartera el sobre con las fotocopias y la prueba de ADN. Lo puse sobre la mesa baja,
entre nosotros. Mi nombre es Mercedes López, dije despacio. Soy madre de Ana López, secuestrada en 1977, embarazada de 6 meses. Y soy tu abuela. No hubo música dramática ni gritos. Solo un silencio espeso. Él miró el sobre, después a mí. Lo abrió con calma. Leyó primero las partidas. Luego el resultado del laboratorio. Sus ojos no se movían. Su cara, por primera vez desde que lo conocía, perdió la seguridad de televisión. ¿Quién más vio esto?, preguntó, sin responder a lo que yo había dicho. Las personas suficientes como para que no puedas hacerlo desaparecer, contesté. Si a mí me pasa algo, mañana esto está en todos los canales. Se apoyó en el respaldo del sillón. Se quedó un rato callado. Supongamos que esto es cierto, dijo al fin. ¿Que querés un abrazo, salir conmigo en una conferencia de prensa como la abuela del ministro? Que saco yo de reconocer algo que solo sirve para ensuciar mi nombre y mi trayectoria? Ahí entendí la clase de hombre que tenía delante. No le importaba quién era. Le importaba cómo iba a quedar parado. Yo no vine a buscar cariño, le dije. Vine a devolverte tu verdadero nombre, aunque lo odies. Vine a decirte que el hombre que te crió robó bebés, torturó, mató. Y que vos elegiste seguir sus pasos. Algo se quebró un segundo en su mirada. Yo no elegí dónde nacer, replicó. Crecí creyendo que mis padres eran héroes que habían salvado al país de la subversión. Recién en la facultad empecé a escuchar otras versiones. Rumores. Dudas. Lo escuchaba, sin compasión. ¿Y qué hiciste cuando empezaste a dudar?, pregunté. Apartó la vista. Nada, admitió. Tenía una carrera por delante. No iba a tirarla a la basura por historias viejas de gente que ni conocí. Además, nunca hubo pruebas firmes. Hasta ahora. Se tocó la frente, nervioso. ¿Desde cuándo sabes quién soy?, me devolvió la pregunta. Desde antes de estar segura, respondí. Cuando te vi en la tele hablando del operativo donde murió Julio, tu abuelo. Cuando escuché tu apellido. Cuando vi tu fecha de nacimiento. Pero lo supe, de verdad, hace una semana, con ese papel. Él me miró sorprendido. Julio era tu marido, asentí. Sí. Y vos firmaste el operativo que lo mató. Mataste a tu propio abuelo, aunque no lo supieras. Se llevó la mano a la boca. Caminó por la biblioteca, como un animal enjaulado. Cuando llegó a mi despacho el reclamo de un tal Julio López, vi el apellido de tu marido, confesó, sin mirarme. Sabía que ese era el apellido de una de las tantas mujeres que había denunciado a mi padre. Supuse que podía haber relación. Pero ya estaba todo en marcha, no iba a frenarlo por una suposición. Ser débil en mi cargo hubiera sido mi final político. Se dio vuelta hacia mí. ¿Nunca te importó saber de dónde venías?, pregunté, casi escupiendo las palabras. Nunca quisiste buscar a tu madre. Mi madre se llama Carmen, respondió, casi automáticamente. Tu madre se llamaba Ana, lo corregí. Tenía 20 años. Le gustaba el tango, la literatura, y estaba dispuesta a jugársela por un país más justo. Te llevó adentro de su panza mientras la torturaban. Y, con suerte, te llegó a parir en una camilla fría, sola, rodeada de tipos como el que te crió. Lo vi tragar saliva. No tenés derecho a inventar escenas melodramáticas, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. Tengo más derecho que nadie, respondí. Porque mientras vos crecías con colegios privados, veranos en la costa y apellidos respetados, yo caminaba todas las semanas en ronda pidiendo por vos. Sin saber que estabas del otro lado, levantando la mano para votar leyes que nos iban a callar. Se acercó a mí, los ojos encendidos. ¿Y qué pretendes ahora, abuela? Usar esa palabra le salió con esfuerzo.
Que renuncie, que vaya a la televisión a decir, mis padres eran unos asesinos y yo soy fruto de un crimen. ¿Querés arruinarme la vida? Me reí, una risa seca que me sorprendió a mí misma. Vos me arruinaste la vida hace 40 años, le dije. O mejor dicho, el mundo que te crió me la arruinó. No tengo nada que perder. Vos sí. Se hizo un silencio largo. Podía sentir mi propio corazón, pero también el suyo, latiendo fuerte en la habitación. Pensé en sacar entonces el último as de la manga. Lo hice. Saqué, despacio, la pequeña pistola vieja que llevaba en el bolso. Era de Julio. Había estado guardada décadas en una caja de herramientas. No sabía siquiera si funcionaba. Pero eso, en ese momento, no importaba. La puse sobre la mesa, entre nosotros. Él la miró, tenso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré el arma. Miré sus manos. Pensé en cómo sería apretar el gatillo y terminar todo en un instante. Un ministro muerto en su biblioteca, una abuela homicida, un titular de diario sangriento. Pensé también en Ana. ¿En qué hubiera querido ella? Tengo dos caminos, dije, más para mí que para él. Te mato acá mismo y termino con el apellido Ferrero una vez más con sangre. O salgo por esa puerta, vivo para contarlo, y te destruyo de la única manera que realmente te importa, frente a todos. Él se quedó callado. Esperaba mi decisión. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza no era solo contra él. Era contra un sistema entero de silencios, de pactos, de complicidades. Si lo mataba, lo convertía en mártir para algunos. En una noticia de unos días. En un escándalo más. Si lo exponía, lo obligaba a vivir como lo que era, el símbolo viviente del robo de bebés, de la impunidad, de la cobardía. Agarré la pistola. La guardé de nuevo en la cartera. No voy a ensuciarme las manos con tu sangre, le dije, pero voy a ensuciar tu nombre hasta que no puedas mirarte al espejo sin ver la cara de Ana. Se acercó un paso. Si haces esto, vas a destruir a mucha gente, advirtió. A mi esposa, a mis hijos, a mi partido. Ya destruyeron suficiente, respondí. Es hora de que paguen algunos, aunque sea simbólicamente. Lo miré por última vez. Haz lo que quieras con este papel, señalé el informe de ADN. Total, ya no es el único. Hay copias. Hay gente esperando mi señal. Me di media vuelta y caminé hacia la puerta. Abuela, me llamó. Me detuve, sin girar. ¿Qué?, pregunté. Nunca te busqué, dijo. Y eso sí me lo vas a tener que perdonar algún día. ¿O no? No respondí. Abrí la puerta y volví al salón, donde la música sonaba y las risas llenaban el aire, como si nada hubiera pasado. Al salir de la casa, apreté el botón en mi celular. En las horas siguientes, el país entero se enteró. Filtraciones a periodistas, documentos en redes, comunicados de organismos de derechos humanos. El ministro de Seguridad, posible hijo apropiado durante la dictadura. Pruebas de ADN lo vinculan con desaparecidos. Y, más tarde, cuando otras víctimas se animaron a hablar, nuevas denuncias contra el coronel Ferrero. Alejandro renunció en cuestión de días. Empezaron los procesos judiciales. Lo vi en la tele, saliendo de tribunales, ya sin la misma soberbia, rodeado de cámaras que ahora lo acorralaban con preguntas incómodas. Nunca más volvimos a hablar. Yo, en cambio, empecé a aparecer en los mismos medios donde antes solo había estado como imagen de fondo en una marcha. La abuela que desenmascaró al ministro. Me invitaron a contar mi historia. Algunas veces fui. Otras no. Preferí seguir caminando mi ronda en la plaza, ahora con el pañuelo un poco más liviano. Fui feliz después de eso, no. La felicidad es otra cosa. Pero sentí algo parecido a la paz.
Ana seguía desaparecida. Julio seguía muerto. Mi nieto seguía siendo un hombre al que no podía abrazar sin odio. Pero, por primera vez, la verdad estaba sobre la mesa. En las noches, a veces, sacó de una caja los pequeños botincitos de lana que había tejido para el bebé de Ana, antes de que se la llevaran. Los apoyó sobre la mesa y les habló en voz baja. No mereciste el nombre que te dieron, le digo a ese nieto imaginado. Pero el mundo sabe que existís. Y sabe también lo que hicieron con vos. Porque mi venganza no fue matarlo. Mi venganza fue obligarlo a mirarse en el espejo de la historia. Y obligar a todos a hacerlo con él. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita.